Prometeo, el famoso titán que fue considerado el protector de la humanidad. Prometeo era hijo de Japeto, tenía como hermanos a Atlas, Epimeteo y Menecio. Nunca se opuso a Zeus, es decir, en la famosa guerra Titanomaquia, nunca llegó a oponerse a este mismo. Por esta misma razón, ya que Zeus no tendría ningún motivo para tenerle algún tipo de rencor tanto a Prometeo o a Epimeteo, les da una labor, que es poblar a toda la tierra con todas las especies posibles. Estos mismos empezaron a darles características, cualidades a todas las especies que iban creando. Pero al final dejaron al hombre, la cual sería la creación más querida, y según Prometeo, que quería que esta fuera la creación más perfecta de todas las especies que estaba creando. El problema con dejar al hombre al final fue de que ya no quedaba ninguna cualidad única para este hombre. Y Prometeo no quería que fuera una cualidad como las demás especies, una cualidad que tal vez pudiera tener otro animal, sino que este hombre tenía que diferenciarse, esta creación tan querida por él tenía que diferenciarse de todas las demás especies. Lo cierto fue que Prometeo, al ver a su creación, el hombre, no vio algo muy diferente a un mono. Y como ya lo habíamos dicho antes, Prometeo quería que este hombre se diferenciara de todas las demás especies. Es por ello que Prometeo vio y decidió que el fuego sería lo que haría diferente a este hombre. Pero este fuego sagrado que Prometeo le da al hombre no simbolizaría otra cosa más que la razón. Porque este fuego le ayudaría al hombre a crear herramientas, asimismo también a cocinar sus elementos. O sea que este fuego significaría un progreso, pero un progreso más en el sentido racional del hombre. Pasó el tiempo y Zeus quería de que el hombre le ofreciera tributos a él, pero recordemos que el hombre era la creación más querida de Prometeo, por lo tanto este no estaría dispuesto a que el hombre regale tal vez alimentos que le podrían servir a él para dárselas a Zeus. Es por ello que Prometeo decide engañar a Zeus. Lo que hizo Prometeo fue realizar un sacrificio de un buey y lo dividió en dos partes. Zeus en este caso tenía que escoger. Por un lado estaba un montículo de carne, vísceras y piel, y estaban cubiertas simplemente por todo el lomo del animal. Pero por otro lado estaba por encima una apetitosa grasa, pero por abajo tenía simplemente los huesos del animal. Como Zeus era alguien ambicioso, decidió obviamente escoger lo que se veía más apetitoso. No pasó mucho tiempo para que Zeus se dé cuenta de este engaño, entonces decidió castigar al hombre. ¿Cómo? Pues quitándoles el fuego. Prometeo, no contento con esta decisión de Zeus, decidió robar el fuego. Lo cierto es que el mito cambia muchas veces y no hay una fuente exacta de la cual nos diga exactamente de dónde Prometeo decidió robar el fuego. Algunos mitos dicen, por ejemplo, que fue del carro de Helios, otros que fue una chispa del rayo de Zeus, y otros nos dicen de que se lo robó a Hefestos. Por ello es que a Prometeo se le conoce como el ladrón del fuego sagrado. Lo cierto es que Zeus tampoco estuvo contento con esta decisión, lo cual decidió condenar a Prometeo. Zeus le impuso el castigo de ser enviado al Cáucaso, y ahí Prometeo sería encadenado. Por el día un águila se comería todo su vientre, incluyendo a todas sus vísceras. Pero recuerda que Prometeo era un titán, por lo tanto era inmortal, lo cual por la noche se regeneraba su cuerpo, y por el día el águila nuevamente se comería todas sus vísceras. Este castigo sería eterno. Eternamente Prometeo estaría condenado a este castigo una y otra vez, así todos los días. Este es un castigo eterno. Lo cierto es que Prometeo, dice el mito, que también fue liberado por Heracles, que pasaba por ahí.
mató al águila con una flecha y en sí desencadenó a Prometeo. Algo para recordar aquí: no fue Kratos el que liberó a Prometeo de su castigo, fue Heracles. Prometeo, para nunca olvidar este castigo que había recibido, decidió hacerse un anillo con un pedazo de la piedra a la cual estaba atado. Prometeo también puede ser como una analogía para otros mitos nórdicos tal vez, es decir, Prometeo también sería tal vez para la cultura nórdica Loki. Loki sería el Prometeo de la cultura nórdica. Este mito trata de simbolizar la cualidad que tiene el hombre. ¿Quién les dio ese uso, ese desarrollo de la razón al hombre? ¿Cómo aparece la razón en el hombre? Debido a que Prometeo robó el fuego sagrado y se lo dio al hombre. Y listo, así apareció la razón en el hombre. Ok, no podemos acabar ahí, ¿cierto? Tenemos que explicar de qué trata este video. Teoría de paso de mito a logos. Ok, para comenzar a explicar un poco en qué está basado esto de la teoría de paso de mito a logos, pues sencillo, comencemos fuerte, así por así. Básicamente lo que nos habla la teoría de paso de mito a logos es cómo el hombre dejó de explicar su realidad a través de mitos para explicar todo y fundamentar todo en una base racional. Obviamente, si queremos darle una definición fácil, rápida y corta y sin tener que profundizar mucho, pues básicamente sería eso. Pero nosotros no estamos aquí para eso, ¿cierto? Nosotros estamos para profundizar un poco más en lo que es esta teoría de paso de mito a logos, ¿o no? Y para eso vino papi hoy día. Ok, para poder comprender un poco más esta teoría, principalmente vamos a tener que ir a explicar qué es el mito. Si consultas con el Dr. Google, básicamente te dirá que un mito es aquella historia supersticiosa, fantástica, con hechos narrados fantásticamente, que te van a explicar un hecho o suceso de la realidad. Ok, esto sonaría tal vez algo muy simple, ¿cierto? Muy simple de entender, ya que recordaremos que los antiguos hombres explicaban su realidad a través de esto, a través de mitos. Oye, ¿por qué se creó el mundo? Oye, ¿por qué existe el hombre? ¿Quién creó al hombre? ¿Por qué existe todo lo que podemos ver? ¿Por qué existe todo lo que conocemos? Oye, ¿por qué existe el mar? Oye, ¿por qué existe el bien? Oye, ¿por qué existe el hombre? Oye, ¿por qué existe el universo? Ah, pues todo existe por la creación de un ser superior a nosotros. Es alguien que está fuera de nuestro alcance. Es alguien que tiene tanto poder que pudo crear todo lo existente. En este caso podría ser Zeus, padre de todo, ¿cierto? Dios del rayo. Oye, ¿por qué existen los maremotos? ¿Por qué se dan los maremotos? Ah, pues los maremotos se dan porque existe un dios llamado Poseidón. Y este Poseidón, si está enojado, pues vienen los maremotos. Y así podríamos darle un sinfín de explicaciones, pero en realidad, así como la introducción del video en la cual hemos comenzado a hablar un poco de Prometeo y cómo este trajo el fuego sagrado a los hombres y en sí nos dotó de racionalidad. Sí, si lo vamos así sería muy simple explicar tal vez las cosas, ¿cierto? Y como esos tenemos un montón de mitos. Tenemos, por ejemplo, al mito de Pandora, ¿cierto? También cuando hablamos de Pandora estamos hablando justamente de aquella mujer que trajo todos los males consigo, ¿cierto? Obviamente en la caja de Pandora. Y como como les digo y ya les decía, hay un montón de mitos más, mitos y mitos y mitos y mitos que van a seguir apareciendo a lo largo de toda la antigüedad, y no solamente antiguamente, sino que también actualmente aún explicamos algunas cosas a través de mitos. Esto es debido a que aún en tiempos actuales la realidad entera no se ha podido explicar con hechos racionales y con hechos objetivos. Eso ya es otro tema. Por ahora vamos a abarcar solamente lo que es la teoría de paso de mito a logos. O sea, cómo el hombre dejó esas supersticiones, esos hechos fantásticos, esas historias fantásticas para pasar a usar la
razón. Ok, ya vimos que es un mito y cómo el hombre necesariamente dejó de bastarle estas explicaciones del mundo y quiso explicar su realidad a través o por medio de la razón. Quiso encontrarle un origen racional, una explicación racional a todo lo que existe. Para ello tenemos diferentes posturas y pensamientos que han ido apareciendo a lo largo de la historia, ¿cierto? Acerca de esta teoría de paso de mito a logos. Por ejemplo, dentro de estas posturas tenemos a John Barnett. John Barnett defiende esta postura del milagro griego. O sea, de lo que ya hemos estado hablando, de que el ser humano pasó de explicar su realidad del mito a la razón, pues John Barnett nos dice de que existe algo llamado el milagro griego. O sea que la racionalidad o en sí el querer explicar su realidad a través de la razón ya era algo netamente de los europeos. Barnett nos diría de que básicamente esto es algo propio de este hombre, que ya viene con él querer explicar su realidad con una base racional. O sea que Barnett está negando de que los hechos históricos o el contexto en el que vivían hayan influenciado para que el hombre pase de explicar su realidad de un mito a logos. Posteriormente, esta teoría sería refutada por el filólogo inglés Comfort. Ey, ¿y qué nos dice Comfort? Pues básicamente Comfort nos habla de un mito racionalizado. Hey, a diferencia de Barnett, pues Comfort ya nos habla prácticamente no de un milagro, no que en sí el ser racional haya nacido netamente del hombre, o sea que nada haya influenciado a que el hombre quiera explicar su realidad por la razón, mas no por el mito. Comfort nos dice de que en sí el hombre, a partir de estos mitos, de estos relatos que en su mayoría fueron de Homero y de Hesíodo, pues básicamente Comfort nos diría que a partir de estos mitos el hombre ya comienza a hacer uso de su razón, empieza a racionalizar estos mitos. Por ejemplo, aquí ya podemos hablar de la teogonía de la épica didáctica de Hesíodo. Pues básicamente la obra Teogonía de Hesíodo trata de explicar o trata de darle un orden al cosmos, y no solamente al cosmos, sino a todo lo que va existiendo en nuestra realidad. Recuerda que en un principio lo que conocemos como cosmos estaba muy desorganizado, todo estaba en caos. Y el épico didáctico Hesíodo, obviamente a través de la obra Teogonía, trata de explicar, o mejor dicho, trata de darle un orden al cosmos. Él ya nos da un cosmos más ordenado. Pues básicamente Comfort nos dice de que el hombre toma de estos mitos ese querer de explicar el cosmos, de querer explicar la naturaleza, de querer explicar el mundo, pero ya no simplemente explicarlos por medio de mitos, sino ya explicarlos o darle una explicación más racional, obviamente basado netamente en la razón. Posteriormente, Jean-Pierre Berman apoyaría a Comfort en esta teoría, iría en contra de ese eurocentrismo del cual nos plantea Barnett. Oye, ¿y qué nos dice Jean-Pierre a diferencia de Comfort y a diferencia de Barnett? A ver, aquí primero hay que explicar un poquito de ese eurocentrismo en el cual estaba centrado la filosofía. Con Comfort ya queríamos tal vez escapar un poco de ese eurocentrismo, porque ya con Barnett era una filosofía muy centrada en Europa. O sea, de que Barnett negó en sí de que otras culturas hayan intervenido o hayan interferido para la creación de la filosofía. Y obviamente Berman trata de ir en contra de este eurocentrismo. Berman nos dice de que para que surja este paso de mito a logos fue necesario que hayan influencias externas a Europa. Porque recuerden, en sí la filosofía o este inicio de la teoría de paso de mito a logos surge en sí en Jonia, en la ciudad de Mileto, ¿cierto? Recuerda que Mileto en sí funcionaba como puerto para que diferentes culturas como Egipto o Babilonia en sí llegaran ahí no solamente a intercambiar productos, sino también a intercambiar ideas, historias, culturas, creencias. Por lo tanto, la filosofía no había sido simplemente de carácter jonio, de carácter milésico, sino también que había sido influenciada por otras culturas.
Ok, si vamos siguiendo un poco con la crítica que hace Bergman ya en esto, en sí ya podemos ver de que en sí la filosofía no tiene simplemente un carácter eurocentrista, sino que había sido una fusión de diferentes culturas. Actualmente ya tenemos demostrado que este paso de mito a logos no simplemente había sido cosa de Europa, sino que había sido una fusión de ideas, una fusión de pensamientos. Lo cierto es que actualmente lo que más se estudia es una filosofía más centrada en Europa, pero también actualmente se sabe que la filosofía no simplemente nació en Europa, sino que también ya había filosofía en Occidente. Tenemos a la filosofía china, tenemos a la filosofía de los budistas, que es también considerada una religión, pero también es considerada como una tendencia religiosa, cosa que ya podemos tratar en otros videos. Lo cierto, chicos, es que esta transformación de paso de mito a logos no fue algo espontáneo, no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Este paso de mito a logos fue un cambio paulatino. O sea, esto quiere decir que fue un cambio lento. O sea, no es que un día el hombre explicaba su realidad a través de mitos, a través de creencias, supersticiones, y al día siguiente ya era racional. El hombre no se despertó un día y dijo: hey, hoy día voy a ser racional, hoy día quiero explicar mi realidad por medio de la razón. No, manan, este cambio de paso de mito a logos no fue algo espontáneo, sino es algo que fue paulatino, fue un cambio lento. Aún con los primeros filósofos presocráticos que ya se preguntaron o hicieron preguntas sobre el Arjé, sobre el cosmos, cosa que ya vamos a tratar en otro video. Es decir, aunque las preguntas que tal vez ya se iban planteando tenían un carácter más racional, tenían tal vez ese énfasis de querer buscar los orígenes de su realidad o su Arjé de su realidad, pues a través de la razón, es decir, las respuestas que nos daban en sí no eran tal vez tan racionales como las preguntas que ya se hacían. Sus respuestas aún caían en supersticiones, aún caían en creencia de dioses. Lo que sí es cierto que esta teoría de paso a logos significaría el origen de la filosofía. Oye, pero te has pasado hablándome sobre la filosofía por aquí, filosofía esto, cómo surge la filosofía, todo, pero en sí no me has explicado qué es la filosofía. Pues esa pregunta de qué es la filosofía para el siguiente video. Ok, chicos, eso ha sido todo el video por hoy día. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube y darle me gusta, y sobre todo compartirlos con todos sus amigos que creen que les pueda servir esta información. Y no te olvides de darle me gusta a la página de Facebook, que la pondré en la descripción de este video. Y nada, chicos, eso es todo. Esto es Paseo Mental y nos vemos para el próximo video. Chao.